Bendito, venimos delante de ti con la necesidad de amarte, bendecirte y exaltarte y aprender de ti lo que tú nos quieres enseñar. Así que ayúdanos a estar atentos, quiera quitar toda distracción, llevar tu pensamiento altivo a la cautividad de Cristo y poder así vivir conforme a tu fidelidad y tu misericordia. Te agradecemos, amado Padre, Señor y Salvador. Suplicamos que abra nuestro entendimiento y nos ayudes a comprender tus palabras. A ti la gloria, amado Padre y Pastor, a ti el honor, sea a ti dada la alabanza, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hemos estado leyendo Romanos capítulo 15, actualmente es del versículo 7 al 21, y pues comentando también, porque la idea es leer y comentar lo que leímos para comprender las escrituras. Actualmente estamos en Romanos capítulo 15, ya hemos leído del 1 al 14 y también parte del 15, también se ha comentado varios versículos del versículo 15. En la reunión anterior leímos del versículo 7 al 21 y comentamos el capítulo 14. Entonces, primeramente Dios, hoy nos toca 15 y 16. Así que vamos a entrar en detalle. Como ya hemos mencionado, hemos estado usando la Biblia Reina Valera 60. La Biblia Reina Valera 60 utiliza unos títulos de contexto, como los vemos en pantalla para aquellos que lo puedan ver, que es versículo del 1 al 6, los débiles en la fe. Versículo del 7 al 21, el Evangelio de los Gentiles. Y versículo 22 al 33, Pablo se propone ir a Roma. Estos títulos son dados por la Biblia Reina Valera 60. La Biblia de las Américas, Biblia textual y algunas otras pueden tener un título diferente. El título sirve para poder tener un contexto o saber de qué es de lo que se está hablando, se va a hablar. Por lo cual hemos decidido seccionarlo y pues leer por estas secciones. Así que vamos a leer del versículo 7 al 21, que es el Evangelio de los Gentiles. Ok, veámoslo acá. Dice el Evangelio de los Gentiles, Romanos 15, del 7 al 21. Tenemos lo siguiente, versículo 7. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. 10. Y otra vez dice, alegrados gentiles con su pueblo. 11. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. 16. Para ser ministro de Jesucristo los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, y con la palabra y con las obras. 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, y todo lo llenado del Evangelio de Cristo. 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. 21. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Ok, entonces es como mencionamos, esto es el Evangelio a los gentiles. Es lo que el apóstol Pablo transmite a la iglesia de Roma. Ya hemos mencionado pues de que el apóstol Pablo busca hacer una exhortación, una enseñanza a la iglesia de Roma de que ambos son un solo pueblo entre judíos y gentiles y que también hay un grupo de judíos
de este grupo, pero es que ya en el Evangelio somos un solo pueblo, pero les quiere hacer recordar a ellos de que también le ayuden en el ministerio que el apóstol Pablo tiene, que el ministerio es prácticamente ministrar y edificar a los gentiles, así como Pedro fue enviado a los de la circuncisión, Pablo a los de la incircuncisión. Entonces, a este grupo de gentiles, perdón, de judíos, el apóstol Pablo también les dice que le apoyen en esa labor y en esa obra, ministrando o ayudando y no menospreciando, juzgando, condenando a los que vienen de la gentilidad, más bien de que, que ayuden a la obra del Evangelio, como también lo deja escrito da ejemplos de las escrituras de lo que corresponde también al Evangelio de los gentiles, que fue algo que vimos la vez anterior acerca de cómo el apóstol Pablo deja cuatro citas bíblicas. Una de ellas está en Deuteronomio, otra dos en Salmos y la otra está en Isaías con relación a lo que es también el Evangelio de los gentiles y cómo iban a ser parte de un solo pueblo. Entonces vamos a continuar. Entonces, basado en esto, como ya mencionamos, vamos a ver el versículo que nos tocaría, sería el versículo 15 y 16. Dice de la siguiente manera: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacer recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo quiere hacer recordar, por eso dice, mas he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Entonces el apóstol Pablo quiere hacer bien, cimentar bien su ministerio, es decir, a qué él fue llamado, ya que recordemos de que cada quien es llamado a una labor. El mayor ejemplo que hablamos ahorita es acerca del apóstol Pedro, que dice que aquel que operó, esto lo dice si no estoy mal en Gálatas, aquel que operó en Pedro para la circuncisión, opera en mí para la incircuncisión. En el sentido de que Pedro fue enviado a los de la circuncisión, más Pablo a los de la incircuncisión. Entonces el apóstol Pablo quiere dejar claro su labor, en el sentido de que, miren, yo tengo este ministerio, Dios me ha enviado esto, por lo tanto él adoptó un conocimiento, una administración, una revelación relacionada a eso y puede defender. Por ejemplo, pues si alguien le dice, mira, pero ¿por qué tú vas a los gentiles? ¿Por qué no eres como Pedro que va a los judíos, que va a nuestro pueblo? Y tú vienes y te vas directamente solo con los gentiles y trabajas solo con ellos. Entonces el apóstol Pablo claramente sabía su ministerio, no solo porque Dios le había hablado, sino también porque las escrituras hablan acerca de lo que iba a hacer ministrar a los gentiles. Entonces a este grupo de judíos o de hebreos que estaban en la iglesia de Roma, él les hace recordar, por eso dice, me he tomado el atrevimiento de recordarles lo que Dios me ha llamado a hacer, que en parte, por así decirlo, también sería que a ellos le corresponde hacer, porque recordemos de que no todos, pero recordemos que los judíos también tenían que comenzar a evangelizar también a gentiles, si no, solo únicamente ellos comenzarían a predicar o enseñar en lo de la circuncisión, pero cuando ya vino el Espíritu Santo en el libro de Hechos, ya ellos tendrían que salir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Previo a eso, cuando estaba Jesús sí dejó claro de que tenían únicamente que ir a las ovejas perdidas de Israel y que no fueran por caminos samaritanos ni de gentiles. Pero cuando ya vino el Espíritu Santo, Él ya viene y los envía a toda criatura, a todo el mundo, tanto a judíos como a gentiles. Entonces el apóstol Pablo da a indicar claramente que él fue enviado a los gentiles, que él defiende el hecho por lo que Dios le dijo, más lo que está escrito, pero también quiere que estas otras personas que son judías también lleven a cabo la obra y la administración a los gentiles, para que no haya esta pelea, estos conflictos o esas divisiones dentro del mismo cuerpo. Que es lo que venimos hablando del capítulo 14 y 15, inclusive de lo que corresponde al apóstol Pablo del capítulo 2, en el capítulo 2 hasta el capítulo 11, cuando ya hace una gran diferencia en lo que es el antiguo pacto, nuevo pacto, lo que correspondía a gentiles y judíos, lo que era el trato de los judíos actualmente y lo que Dios hizo, la adquisición, por así decirlo,
de los gentiles y que ahora no somos judíos o gentiles o circuncisos o incircuncisos, sino que los dos estamos bajo un mismo pacto y bajo una misma promesa a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, por esta razón, el apóstol Pablo quiere hacer recordar para que ellos también entren en una mejor labor a la hora de realizarlo y que lo puedan ayudar a él en el sentido de que él también quiera realizar su labor efectivamente, que lo puedan apoyar de alguna manera. Por esa razón, en el 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable santificada por el Espíritu. Entonces vemos aquí hay algo muy importante lo que hace el apóstol Pablo y la verdad que a mí me llamó bastante la atención cuando estaba viendo este versículo y es el hecho de lo que él menciona. Es decir, que él no fue solo ministro para ser enviado a los gentiles para que les predicara o para que les enseñara, sino también él para que ellos sean presentados delante de Dios como una ofrenda. Y esto es bien importante, inclusive a la hora de ver las palabras que mencionan acá, como la palabra ministro. Recordemos de que Jesús menciona, o perdón, el apóstol Pablo menciona anteriormente que Jesús también fue ministro de la circuncisión y que nosotros somos ministros de un nuevo pacto. Y vimos en ese momento que la palabra ministro en ese entonces que utilizaba el apóstol Pablo era diácono. En este caso en particular, la palabra no es diácono, es otra palabra que va relacionado a un servicio en el templo. Es decir, como sacerdote. No como ministro diácono, ya mencionamos que el diácono era alguien que sirve o apoya las mesas y que el diácono también es una persona que va a apoyar a una obra, no necesariamente va a apoyar a su siervo. Ya mencionamos que una cosa era doulos, que era esclavo por amor, que ese doulos o siervo o esclavo o servidor iba relacionado hacia el amo, hacia la persona, pero que el diácono iba relacionado a una obra. Entonces, una persona que es doulos, es decir, que sirve para a su maestro, su señor, le puede decir el señor, ve y ayuda a esa obra, a ese proyecto. Entonces, él en ese momento de doulos, sigue siendo el doulos, pero también se convierte en diácono de esa obra y de esa labor. Fue lo que pasó con Jesucristo. Jesucristo era doulos de Dios Padre y por consecuencia Dios Padre lo envía a hacer una diaconía, un apoyo para que el ministerio de la circuncisión se cumpla. Por eso Jesús dijo, he aquí yo vengo a hacer tu voluntad, así como en el libro El rollo está escrito acerca de mí. Pero en este caso en particular no está hablando ni de doulos, ni está hablando de diácono, sino que está hablando de otro tipo de ministración o de servicio, que es un servicio en el templo. Y eso es bastante importante, por eso dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, no ministrando en el sentido de, por ejemplo, podríamos decirlo sirviendo, en el sentido de como diácono. El Evangelio de Dios no está hablando de diaconía o de doulos, sino que está hablando de esta otra palabra que la vamos a revisar actualmente, del Evangelio, para que los gentiles sean ofrenda. La pregunta sería, ¿cómo así que los gentiles sean ofrenda? Y va relacionado mucho a a estas palabras de ministro, no como doulos. Entonces, lo que quiere hacer el apóstol Pablo es poder presentar a los gentiles como que fuesen una ofrenda, como que fuese un sacrificio delante de Dios. Y ahora, según la palabra, quienes presentan como ofrenda o como sacrificio algo, eran los sacerdotes. Y lo que presentaban prácticamente los sacerdotes eran cierto tipo de ofrenda, ya sea un carnero, cordero, palominos y otro tipo de cuestiones que los sacerdotes lo que hacían era revisar si realmente cumplían con las características para ser ofrendados. Es decir, ok, veo que el cordero no tiene defecto, no tiene mancha, no tiene tacha, está excelente, entonces podemos presentarlo. Este cordero o estas ofrendas de libación o algún otro tipo de cuestiones, ok, está excelente, es presentable,
defecto alguno, es lo mejor que hay dentro de esto, entonces vamos a presentarlo como ofrenda. Entonces Dios viene y recibe la ofrenda agradable y trae a sí mismo el fuego de su Espíritu Santo, como en algunos casos se da. Entonces, esto es bastante importante y por eso el apóstol Pablo hace referencia a ellos, es decir, aquellos que eran, recordemos de que el 14 y parte del 15 habla acerca de los aquellos que son fuertes en la fe y de la relación con los débiles en la fe. Y por esta razón el apóstol Pablo les dice a estas personas, a estos judíos que ya tenían, tal vez eran fuertes en la fe, o inclusive también algunos gentiles que podrían tener una razón fuerte o una fe fuerte, que ellos le ayuden a él para que puedan presentar a todo ese pueblo como sacrificio vivo y santo delante de Dios. Entonces vamos a ver las palabras para comprender esto que está hablando el apóstol Pablo en términos de que no está hablando, ya vuelvo a repetir, en una diaconía o en un ejercicio doulos, sino que en una liturgia o un servicio en el templo. Vamos a mostrarlo acá las palabras. Es la palabra leiturgos. Esta es la que está acá, leiturgos, que es de la 30:11 del griego. ¿Sí? Entonces, tenemos como es ministro, ministro doulos, ministro diácono, ministro leiturgos. Dice que viene de un derivado del 2992 y del 2041, es decir, que es una palabra compuesta. Servidor público, es decir, funcionario del templo o del evangelio, o generalmente adorador de Dios o benefactor del hombre. Se ha traducido como servidor, ministrador o ministro. Ahora veamos la 2992, que es prácticamente la que venimos, de dónde viene la palabra que se menciona, del derivado. Dice que es 2229, que es laos en el griego. Aparentemente palabra primaria, pueblo. En general, así difiriendo de 1218, que denota el pueblo propio de uno. Gente, multitud, pueblo. Muy bien. Ahora vamos a ver la otra palabra que era la 2041. Dice que es del primario, pero obsoleto, ergo, trabajar, labor, como esfuerzo u ocupación por implicación acto. Se ha traducido como obra, acción, hacer, hecho. Entonces, ¿qué prácticamente significa este leiturgos? Que aquí se menciona. Prácticamente este leiturgo sería aquel que trabaja con el pueblo. O aquel que ministra al pueblo, aquel que acciona o que obra por o para el pueblo. Y vuelvo a repetir, perdón, y como mencionamos de Laos, que Laos habla acerca del pueblo, dice que el pueblo que no es de nosotros. Porque dice aquí, perdón. Perdón, es el pueblo que Dios nos ha asignado. Perdón, aquí dice de que denota el pueblo propio de uno. Entonces, esto es bien importante a resaltar. Voy a mostrarlo aquí también, creo que en pantalla. Entonces tenemos lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Que es doulos, que también puede ser ministro, que tenemos aquí también diácono, y tenemos actualmente leiturgos. Todos estos pueden ser resaltados como, creo que volver a limpiar, pero. Ok. Entonces, hemos visto que habla de ministro, ministro en nuestro español. Y este ministro puede ser, o sea, vamos a hacer las tres líneas. Por lo menos en lo que hemos venido hablando, solo en el libro de Romanos, tenemos lo que es, aquí vamos a poner leiturgos, que es lo que acabamos de leer ahorita. El otro que mencionamos es doulos. Y por último, lo que tenemos el otro que es diácono. Y por consecuencia vimos que diácono es aquel que sirve a una obra. Doulos es aquel que sirve a su señor.
Y en el caso este que estamos viendo aquí, Leiturgos es el que obra en un pueblo o sirve a un pueblo. Entonces, en este caso en particular, es lo que está diciendo el apóstol Pablo está diciendo, a mí me enviaron a este pueblo gentil en específico. No me enviaron necesariamente a un pueblo judío, como en el caso de Jesús. Cuando Jesús es enviado, prácticamente el leiturgos, por así decirlo, o su servicio al pueblo que Jesús tenía, fue hacia el pueblo de Israel en su inicio. Por eso que él claramente menciona de que le fueron dadas unas ovejas que son del rey de Israel. Y cuando inclusive él dice, le piden a él que liberen a la hija, una persona que llega le dice, por favor libera, y Jesús dice, yo no voy a dar el pan de los hijos a los perros. Y la mujer dice claramente, sí, pero aún los perros comen de las migajas de la mesa de los hijos. Entonces, en ese caso Jesús lo menciona porque él estaba en este sentido como un servidor al pueblo de Israel y no un servidor al pueblo gentil, porque la mujer prácticamente era el pueblo gentil. Entonces, en ese momento, en esa etapa de Jesús, estaba solo para el pueblo de Israel. Por eso le dice a ella que no puede en ese momento. Pero no significa que Dios no quería liberarla a ella, sino que no era el momento de liberarla a ella. Dios lo que quería era que luego de la cruz, ella se pudiera convertir en hija y ya le podrían dar el pan de la liberación a ella. Pero mientras tanto que no se sucedía esa parte de la cruz, el pueblo gentil no era parte de. Entonces, por esa razón fue que Jesús se centró solo en el pueblo de Israel. Inclusive cuando les dice a los discípulos, vayan y prediquen, vayan y resuciten, vayan y sanen, pero no vayan por camino de gentiles ni de samaritanos. Entonces Jesús está obrando en ese pueblo. En este caso en particular estamos hablando de Pablo, pero Pablo fue enviado específicamente a los gentiles, ya trasladándolo en un punto de en el ministerio que nosotros nos han dado. A nosotros también nos pueden haber otorgado un pueblo, en el sentido de que nos van dado con quién debemos trabajar, con quién debemos obrarle, en el sentido de leiturgos. Es decir, nosotros somos parte de un siervo o esclavo o servicio a Dios como tal directo, porque eso es lo que hacemos nosotros en nuestro servicio a Dios, porque le servimos a nuestro Señor, queremos ser nosotros esclavos por amor, es decir, somos doulos hacia Dios, esclavos por amor. Pero en este doulos viene Dios y nos coloca y quiere que hagamos una diaconía, que estemos dentro del servicio de una obra, en este caso es la obra del Evangelio de Dios como tal, e inclusive puede ser que Dios ya nos coloque en algún tipo de ministerio, una iglesia o alguna otra área o una organización, por así llamarlo, porque Él nos pone como diáconos en ese lugar. Y también está el entorno de que podemos ser, Dios nos otorga un pueblo, como lo menciona acá en Leiturgos, como también lo menciona Jesús cuando dice, eh, de los que me diste, ninguno se perdió. Entonces lo que hizo Jesús fue, del grupo de personas que le dio ese pueblo que le dio, ninguno se perdió. ¿Por qué? Porque Él comenzó a oficiar un ministerio, un servicio sobre ellos. Entonces, ay, creo que no le puse aquí. Ok, entonces nosotros tenemos que ver sobre quién tenemos que ministrar. Por eso también recordemos que somos discípulos, no únicamente este tipo de cosas lo van a hacer los pastores, porque alguien dirá, yo no soy pastor, entonces yo no tengo un pueblo, por así decirlo, a quien ministrar, ¿verdad? Pero recordemos de que somos discípulos de Cristo y el Cristo nos envía a ser discípulos, enseñándoles y también predicándoles. Y no necesariamente significa que uno tiene que ser pastor o apóstol o profeta para enseñar o predicar. Porque hay personas, inclusive yo vi un video en TikTok donde una persona dijo que los que predican son aquellos solos que tienen el don. Eso fue lo que dijo un predicador, que solo los que tienen el don pueden predicar.
Pero realmente, tal vez se lo estaba diciendo en términos de predicar en un púlpito, pero realmente a todos Dios nos envió a predicar el Evangelio. Por eso es la palabra, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos, enseñándoles. Y recordemos que una de las cosas del ministerio de Jesús es de que Jesús predicaba y enseñaba. Entonces nosotros tenemos que oficiar, por así decirlo, de la misma manera. Nosotros tenemos que predicar y enseñar. Pero a veces en nuestra mente, por lo que vemos o por lo que nos enseñan, tendemos a pensar que la predicación o la enseñanza únicamente va a estar en un púlpito, que yo tengo que ser puesto en un púlpito para predicar o en un púlpito para enseñar. Pero la predicación no solo se basa en términos de exposición multitudinaria, sino que podría yo predicarle o enseñarle a mi familia o a mi hermano o a mi primo, o podría predicarle o enseñarle a mi, a un amigo o a compañeros de la universidad o trabajo. Y no significa que uno para predicar va a gritar o va a alzar la voz, sino predicar significa traerlos a un arrepentimiento, a una conversión por medio de argumentos, o exponerle o anunciarle el Evangelio del Señor Jesucristo. Y la enseñanza ya va, bueno, tal vez él dirá, yo quiero aceptar a Jesús, y uno le enseña ciertas características, cómo dejar de pecar, cómo alabar a Dios, cómo adorar, y no necesariamente vamos a estar en un púlpito. Y esto lo menciono también porque nosotros tenemos que comenzar a optar o comenzar a fungir como discípulos del Señor Jesús y no esperar a que venga un ministerio, un pastorado o algo para realizarlo. Si nosotros vivimos realmente como discípulos de Cristo, no en el sentido de predicar o enseñar, sino en el sentido de aprender de Dios, por consecuencia vamos a terminar enseñando o predicando. Porque van a venir esos tiempos. Cuando Jesús llama a los apóstoles y estuvieron con Él, luego él los envía a predicar. Entonces Dios es el que nos envía a predicar. Nosotros tenemos que estar concentrados en aprender de Dios, de conocerle, y en momentos Dios nos va a mandar a enseñarle o a predicarle o a hablarle a alguien o estar al pendiente de alguien, porque Él nos los ha dado, por así llamarlo. Recordemos que a veces los pastores no se pueden dar abasto por la gran cantidad de personas que hay en el mundo. Por ejemplo, hay ministerios donde hay tal vez 1,000 o 10,000 gentes metidas en un lugar, y aunque inclusive puedan haber como ayudas de los pastores o diáconos, puede ser que inclusive se escapen ciertos grupos de personas. Pero por esa razón están los discípulos también, que yo lo he mencionado a personas, puede ser de que personas en el trabajo o en la universidad, eh, tal vez ni quieren escuchar al pastor, inclusive tal vez porque lo han criticado, lo han dicho, y tal vez el pastor no ha hecho nada de eso, y automáticamente la persona que está en el trabajo o en la universidad o ama de casa, qué sé yo, escucha al pastor o al predicador y dice, no, es como todos, que son unos ladrones, y comienzan a repetir lo que oyeron. Y tal vez nunca volverían a escuchar al pastor solo porque ya tienen tachados a todos los pastores, o simple y sencillamente les cae mal el pastor. Pero ¿qué sucede? Esta persona que es discípulo de Jesucristo, que se congrega en esta iglesia de ese pastor, él está dando testimonio día a día en su trabajo, dando testimonio día a día con la familia, dando testimonio día a día con los compañeros de la universidad o el colegio, y están viendo a la persona. Cuando miran a la persona, se acercan a la persona para que él les enseñe o que él les predique, porque están viendo el testimonio, el cambio, la manifestación de Dios. Entonces, a veces va a pasar de que las personas no van a estar oyendo necesariamente al pastor, sino a nosotros que estamos en trabajo o en la familia o en alguna otra área. Y tal vez van a ir a esa iglesia donde el pastor les cae mal por nosotros. Nosotros le podemos decir, no, mira, vamos ahí porque yo ahí voy, ahí yo he aprendido. Ya cuando la persona llega ahí, tal vez va a escuchar al pastor y al predicador, y tal vez dice, bueno, no era lo que yo pensaba del pastor o predicador. Pero a veces el pastor y predicador no es como que se va a bajar y va a saludar al nuevo integrante, porque hay miles y 5,000 de personas y tal vez cada vez llegan más personas. Entonces él no se puede dar abasto para estar al tanto de cada uno. Lo mismo que pasó con Moisés, cuando él decía que se sentaba y a uno venían a hablar con él, y le dijo prácticamente su suegro, no hagas esto porque
desfallecerás tú y todo el pueblo contigo. Mejor pon príncipes de miles, de 10,000, de 100, de 50, de 10, de 5 para que los atiendan. Entonces vemos en este caso en particular que se está teniendo un pueblo, pero por partes. Entonces nosotros a veces pensamos de que solo porque nos llamen el pastor nos llama a servir o el diácono o lo que sea, tenemos que estar al pendiente. Pero realmente no debe ser así. Dios nos ha delegado personas y a veces pues uno los llama o tal vez habla con ellos o les da tal vez un seguimiento de cómo te ayudan en la lectura. Entonces uno ya está ejerciendo una obra al pueblo, por así llamarlo, y no solo la diaconía en la obra como proyecto o ministerio. Entonces tenemos que ir viendo nosotros ese tipo de cosas. Somos discípulos y como discípulos vamos a actuar. No significa que alguien sea pastor necesariamente por eso, sino que el discípulo lógicamente va a predicar y va a enseñar. Entonces muestro eso en el sentido del término pueblo, que Dios nos puede enviar a un grupo de personas. Puede ser que Dios también puede que nos otorgue un pueblo en otro país, como hay ministros de que tal vez no estuvieron, por ejemplo, conozco un ministro que estaba aquí en Guatemala, pero él prácticamente era como, por así decirlo, diácono en la iglesia donde él estaba y oficiaba o ejercía su servicio ahí. Y luego viene Dios y lo envía como pastor al pueblo de Honduras. Entonces vino Dios y le dio Leiturgos, en el sentido de que él se ocupa del pueblo de Honduras o en esa región hondureña para ejercer su servicio. Y pues no tiene en Guatemala necesariamente, ¿verdad? O sea, Dios precisamente lo puso para allá, y a pesar de ser guatemalteco, y pues otras personas de Guatemala, Dios les dio un pueblo guatemalteco. Lógicamente hay personas de que Dios las ha enviado a otros países como España o República Dominicana, o los ha enviado a China o a Belice o a alguna otra área a trabajar con ese pueblo. Entonces es como que el apóstol Pablo, cambiando un poquito, dijera, miren, pero a mí me han puesto con el pueblo de Roma, o con la iglesia de Honduras, o con la iglesia de Panamá. Entonces nos han puesto para oficiar ese servicio para esa nación o para ese grupo de pueblos. O inclusive para un departamento, hagamos de cuenta Guatemala, a mí me dieron Shela, diré alguien, o sea, a mí me toca que oficiar o que cuidar al pueblo de Quetzaltenango. Entonces, eso es lo que quiere dar a entender Pablo, y les hace recordar a ellos eso para que él también les apoye en esa labor. Es decir, envío a una iglesia yo a la carta de Honduras diciendo que también yo fui puesto para cuidar a Honduras, pero ustedes también, porque ustedes están ahí, por favor ayúdenme con el pueblo de Honduras que está en Honduras. Es lo que quiere transmitir el apóstol Pablo, solo que ya en un sentido más general. Inclusive pongámoslo en términos de idiomas, cuando la Biblia también habla de las lenguas, que alguien dirá, bueno, a mí me fue puesto que yo también ministrara sobre la lengua o el idioma inglés y el idioma portugués. Ustedes también saben, apóyenme también en esa labor, porque es parte de un pueblo, es decir, todo aquel que hable portugués le voy a poder ministrar porque es parte del pueblo que se fue otorgado. Ok, vamos a regresar acá con la palabra para retomar el punto del versículo 15. Pero en versículo 16. Entonces dice que este ministro está ministrando, pero como vimos de que no está ministrando en el servicio de generando una diaconía en el término del apoyo a una labor o obra, o un doulos en el sentido de un servicio a su Señor, sino que específicamente estamos hablando de leiturgos en el sentido de generar un sentido ministerial al templo o a un pueblo. Entonces por eso la palabra ministrando va también ir relacionado a esto de ministro o al ámbito o la dimensión de la cual se está hablando. En este caso en particular tenemos la palabra ministrando, que es del 24:18 y que es una palabra griega y dice que es jerourgio. Jerourgio, se lo voy a cambiar aquí. Muy bien, dice de un compuesto de 24:11 y 20:41. Y dice que es obrero del templo. Cuando habla de ministrando o sirviendo, habla que es un obrero del templo. Específicamente, ¿para qué? Por el pueblo.
Obrero del templo, es decir, oficiar como un sacerdote. Figurativamente, ministrar, ministro. Entonces miramos que este leiturgos sirve para el templo. ¿Por qué? Porque es el grupo de personas que está ahí, pero también él lo hace el apóstol Pablo en el sentido de la figura de él como un sacerdote que ministra a un pueblo, pero que este pueblo va a ser en un sentido de ofrenda, porque el que presenta ofrendas o sacrificios era un sacerdote, por eso es la especificación del tipo de ministerio que él menciona. Ahora veamos la palabra 24:11, dice 24:11, Hierón. Neutro de 24:13, lugar sagrado, es decir, los precintos enteros, en tanto que 34:85 denota el santuario central en sí mismo, del templo, en Jerusalén o en cualquier otra parte, templo. Y lo otro que tenemos aquí, la palabra 20:41, que ya le hemos visto, que es ergón, que significa trabajo. Entonces prácticamente él está hablando de ministrando, en el sentido de obrando el templo, es decir, que él está haciendo su labor dentro del templo. Muy bien, entonces veamos aquí el siguiente punto del 16. Entonces dice, para ser ministro de Jesucristo, leiturgos a los gentiles, ministrando, en ese mismo término del servicio que está ejecutando, el evangelio de Dios. Entonces, esta persona está enseñándoles, Pablo está ministrando, está proveyendo palabras, proveyendo servicio, ya sea de consuelo, exhortación, todo lo necesario que es parte del evangelio o del nuevo pacto hacia los gentiles. Y dice la razón, es decir, yo no solo lo hago porque lo estoy haciendo, lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo, sino que lo hago para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Es decir, de que lo que va a hacer el apóstol Pablo es presentarlos a todos ellos como que fuesen un cuerpo en general. Vamos de acuerdo, un cuerpo como cordero o un cuerpo como palomino, presentándolos a Dios y decir, mira Dios, este equipo, este grupo de personas está perfecto, no tiene tacha, no tiene mancha. Por lo tanto, te lo presento como ofrenda para que te sea agradable este pueblo. Entonces, veamos lo que menciona también aquí la palabra ofrenda para conocer más esta parte. Dice que ofrenda es 43:76, que es prósfora. Viene el 43:74, presentación, concretamente oblación sin sangre o sacrificio, es decir, ofrenda. Así como, por ejemplo, Dios le pidió a Abraham, su hijo, dame a tu hijo como en sacrificio, como ofrenda. ¿Por qué? Porque el hijo era obediente, el hijo era sabio, el hijo prácticamente tenía confianza en el padre y iba a servir de ejemplo en relación a Jesucristo. Y le dice, por esa razón le pide Dios a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único, y él lo va a presentar como sacrificio. Es decir, que en ese caso Abraham estaba fungiendo como un leiturgos para generar una administración que fue dada prácticamente de 1 a 8 años con, con su hijo Isaac para presentarlo agradable delante de Dios, como una ofrenda delante de él. Claramente, pues, el ángel le dice a Abraham que no, que era una forma de ver dónde estaba su obediencia o su fe. Y también, pues, fue parte de lo que tenía Abraham, porque recordemos de que la fe de Abraham era la fe de la resurrección. Entonces, Abraham pensaba que a la hora de sacrificar a su hijo, luego de que terminara el sacrificio, Dios lo iba a resucitar de entre las cenizas. Entonces, la idea era de que lo que quiere hacer Pablo es de estar ministrando a este pueblo, que es lo que hemos mencionado, a esta hora de pueblo, a este trabajo al pueblo, esta hora al pueblo, liturgos. ¿Para qué? Para que sean presentados como una ofrenda, para que todo el grupo, el pueblo que se le dio a él, sea agradable delante de Dios. Recordemos que la palabra menciona que Pablo le dice a Timoteo, preséntate como siervo aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Lo muestra como él como individuo.
Pero también en este caso en particular no habla solo nosotros presentarnos adelante de Dios como no tener nada que avergonzarnos, sino que en este caso dice que nosotros presentemos al pueblo al cual Dios nos ha dado como ofrenda agradable. Es decir, que Jesucristo, cuando presentó a los apóstoles o al grupo que le dieron, Él lo presentó como ofrenda agradable. Y así nosotros tenemos que buscar que las personas sean presentadas como ofrenda agradable. Si yo trabajo con mi primo o un sobrino o algún hermano o familia, yo tengo que buscar que si Dios me los ha dado a ellos, yo hablarles, enseñarles, predicarles, para que todo lo que ellos sean sin tacha y sin mancha y puedo presentarlos como ofrenda. Vuelvo a resaltar, cuando el sacerdote tenía que presentar sus ofrendas, ya sea de carnero, cordero o algún otro tipo, tenía que revisar si cumplía con lo que la palabra enseñaba para presentarlos conforme a la palabra. Entonces nosotros no debemos venir y solo decir, bueno, ahí les voy a predicar cualquier cosa o les voy a hablar de cualquier cosa y no estar al cuidado de ellos, porque si no puede venir y hay una contaminación, hay una deformidad que a la hora de presentarlo nosotros como ofrenda, ya no serían agradables a Dios, porque dirían, bueno, esos están pecando, ellos están deformados, ellos están, y yo esa ofrenda no la acepto porque no son semejantes a Cristo, no son como el Cordero. Entonces hay personas que podrían pensar, o muchas iglesias, que podrían pensar que ellos como grupo están siendo agradables delante de Dios, pero puede que no lo sean a causa de que no están ejecutando o ministrando el Evangelio como Dios lo quiere, como es necesario, mostrando la realidad y la revelación de Cristo Jesús en las personas. Entonces, cuando miramos el gran grupo de personas, no estamos sabiendo a Cristos, estamos sabiendo otro tipo de figuras, por así decirlo, pero no como Dios lo ha pedido. Entonces, esa es la idea principal de lo que aquí habla el apóstol Pablo. Y luego también dice ofrenda agradable santificada por el Espíritu Santo. Es decir, yo no tengo que hacer una solo la labor, sino que el Espíritu Santo tiene que venir a actuar en la santificación del mismo pueblo. Y también aquí vamos a ver a qué se refiere con santificada. Santificada, según la palabra en la G37, que viene en la G40, dice hacer santos. Es decir, purificar o consagrar, venerar. Se ha traducido como santificar, santo, santificado. Muy bien, vamos a regresar aquí. Ok, entonces la idea es de nosotros enseñarle a la persona. ¿Para qué? Para que sean no solo presentados, sino que también sean santificados con el Espíritu Santo y que Dios pueda hallar agrado en la labor de grupo que estamos trabajando. Y por lo tanto no debemos descuidar y saber a qué personas nos han dado delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo, repitiendo, tiene bien clara su labor y les está recordando a ellos, a este grupo de personas de Roma, de los fuertes en la fe, y que también pueden ser judíos, que se recuerden de los gentiles y que ellos también deben ser parte sacerdotal de esa labor de presentar ese grupo de personas, en este caso gentiles, como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo a Dios. Y por lo tanto Dios se agrade y Dios manifieste, por así decirlo, su presencia, su fuego, su redención, su perdón a ellos. Caso contrario, si el sacerdote, es decir, el ministro, en este caso leiturgos, no está ministrando y él está presentando al grupo, prácticamente Dios no necesariamente se va a ir en contra de la ofrenda, sino que Dios se va a ir en contra del sacerdote. Por eso cuando en la Biblia mencionan con los sacerdotes que hacen engaño o que para ellos mismos agarran lo mejor y le presentan a Dios la perniquebrada o con algún otro defecto, Dios no viene y castiga a esa ofrenda o a ese grupo de animalitos, por así llamarlo, sino que viene y corrige y castiga al sacerdote que está presentándolo. ¿Por qué? Porque él no le puso la atención debida a la idea de lo que dice la palabra. Y en dado caso a veces tal vez sí sabía,
pero no le puso la atención debida. Y por esa razón nosotros tenemos que entrar en detalle con respecto al hecho de leer la palabra para poder oficiar nuestro sacerdocio adecuadamente con las personas. Y cuando uno hable con una persona, si uno le encuentra un defecto, por así llamarlo, que es parte de lo que hacía un sacerdote, ver si cumplían con las características, por así llamarlo, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros tenemos que ser como Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Y como Cordero de Dios, vemos que hay un Cordero sin tacha y sin mancha, es decir, vemos a un Jesús sin pecado y sin errores. Y él prácticamente fue presentado como sacrificio en la cruz, pero era el Cordero de Dios. Entonces nosotros, imitando a lo que hizo Dios Padre con Jesucristo, entonces yo tengo que ver a una persona, porque es parte del pueblo, tengo que examinarla, por así llamarlo, ver si tiene algún defecto y decirle a la persona, mira, con el mayor lenguaje, como ya lo vimos anteriormente, en el versículo 14, donde dice que con corregir o amonestar con toda, siendo llenos de bondad y siendo llenos de conocimiento. ¿Para qué? Para ejecutar una corrección. Y la idea de la corrección es para que sea ministrado el evangelio y sea corregido para poder después presentarlo como ofrenda. Y no presentar ese grupo como ofrenda en términos de que tienen tacha o mancha. ¿Por qué? Porque las personas son como el Cordero de Dios, se tiene que reflejar Cristo en ellos. Si no hay algo de Cristo, hay que ver cómo lo corregimos o qué le podemos enseñar a la persona para que esa persona se convierta como Jesucristo. Y claramente cuando se presente a esta persona como ofrenda, va a ser, va a ver Dios, él es como mi hijo, lo acepto porque es agradable. Es como, y eso lo vemos también en caso de Caín y Abel, que Abel presenta su ofrenda y Dios lo ve el agrado, pero de Caín no. Por esta misma razón es que nosotros, o lo que también el apóstol Pablo está diciendo, es de que nosotros tenemos que aprender a ser buenos ministros del Evangelio. Como dice en otro pasaje, ministros competentes, ministros que estén dedicados a la palabra realmente. Es decir, no el hecho solo de cumplir con una prédica el domingo, una prédica el sábado, sino el hecho de venir y decir, bueno, tengo que vivir y aprender la palabra escrita porque esa es la función sacerdotal y predicar lo que tengan que predicar, pero no solo eso, sino que también estar al pendiente de las personas para saber cómo suministrar la presencia de Dios o el evangelio de Dios conforme a la verdad, para que ellos después puedan ser presentados. Recordemos que en el final de los tiempos, cuando ya vengan los juicios, cuando estemos delante del trono de Dios, dice que nosotros presentaremos cuentas a las personas, es decir, nos van a juzgar a todos, tanto a la persona que predica como a la persona que estaba como pueblo, y va a haber personas, por así llamarlo, si lo metemos a imaginación, que tal vez se van a quejar de los pastores, pero no se han dado cuenta que los pastores también pueden quejar de las ovejas. Porque a veces todos nos hacemos hacer los culpables. Pero en ambos casos se va a ver que hubo pastores que se dedicaron con la palabra y tratando de ministrar, pero ellos no se dejaron ministrar. Y por otra razón también va a haber personas que quisieron que les enseñaran, pero los pastores o los ministros no pudieron hacerlo. Entonces en ambos casos se está presentando, se está evaluando para ver si el sacrificio es o no agradable delante del Señor. Inclusive por eso le dice en el libro de Hebreos que tanto a veces las ovejas, por así llamarlo, o el pueblo quieren que oren por ellos, que los ministren, pero también ellos se olvidan a veces de orar por los pastores, los ministros o aquellos que los cuidan. Y por eso, si no estoy mal, en Hebreos también menciona que hay que estar atentos y orando por los ministros que cuidan y que sean obedientes a ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a finalizar acá. Y aunque hemos hablado de Pablo, pero también lo podemos ver en el sentido nuestro, ¿verdad? Ver en los términos más, tal vez no más en términos ministeriales, como por ejemplo, tenemos la costumbre de pensar en pastores, en profetas, o evangelistas o maestros, y que uno tiene que estar los días domingo en una escuela dominical enseñando, sino también recordemos que somos discípulos de Cristo.
Y como discípulos también tenemos que predicar y enseñar. No porque alguien dirá, yo solo sirvo en la tienda o yo solo sirvo ¿cómo se llaman? En el parqueo, ¿verdad? Yo no tengo para predicar o no me han dado el púlpito para predicar o no me han dado el púlpito para enseñar o no me han dado la escuela dominical para enseñar, ¿verdad? Sino que el discípulo es aquel que va a manifestar a Cristo en todos lados y por lo tanto inclusive puede enseñarle a su sobrino, a su primo, de alguna manera o ministrarle. En mi caso personal, con mi primo, bueno, mi tío conmigo, pues prácticamente eso hacía. De niño me enseñaba acerca del Evangelio y jugábamos al discipulado. En mi caso particular, cuando con uno de mis primos, que era más pequeño, y yo le contaba historias de la Biblia y le hablaba, o sea, y le explicaba cosas de la palabra del Señor, pues por lo mismo. Entonces no era necesariamente que yo me lo llevara a la iglesia y que él le predicaran, sino que también y está en mi casa, pues yo no era necesariamente que uno lo lleve el domingo a que le enseñaran, aunque le predicaran el domingo, sino que día a día le podían hablar más de algo el Señor Jesús para que él aprendiera y supiera de la palabra de Dios. Entonces, de igual manera puede ser con em, en las universidades, con el grupo de personas que nosotros conocemos, puede ser que nosotros conozcamos otros hermanos en Cristo, que ya sea que sean de la misma iglesia o diferente iglesia, pero uno puede sentarse a hablar con ellos y hablar de la palabra del Señor, y no únicamente como a veces se hace, que colocamos, no, juntémonos el jueves para hacer una célula, y ya es en la célula ellos y uno predica y otros escuchan, sino que a veces podemos también nosotros compartir con ellos día a día. Y aunque estemos muy ocupados, tomarnos el tiempo para hablar y de alguna manera a veces vamos a estarnos discipulando o enseñando o predicando entre nosotros o a otro grupo de personas, que una de las cosas que por lo menos en mi caso yo hacía cuando estaba en la universidad, con aquellos amigos que yo tenía que eran creyentes o conocidos, les decía, mira, pues vamos, tomemos un rato aquí en la U para leer de la Biblia. Entonces le decía, mira, fulanito, vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Ya había varios que yo les decía que leyéramos la Biblia, pero algunos tal vez eran más como, va, está bien, y tal vez después, no estoy muy cansado, hoy no quiero leer. Y fue difícil realmente encontrar a otra persona dentro de la universidad que era creyente, que realmente leyéramos por así decirlo, todos los días, era rarísimo. Siempre habían personas como que, hoy no porque estoy cansado, hoy no porque no quiero, ay no porque me voy a jugar fútbol, porque me voy a jugar Dota o alguna otra cosa. Pues ellos inclusive tal vez ya predicaban, por ejemplo, o eh, tal vez estaban en la alabanza. Entonces sí, era como difícil, inclusive dentro de los mismos creyentes, que los mismos creyentes se sentaran a hablar y aprender del Evangelio. Entonces, aunque puede ser algo un poquito decepcionante, pero de igual manera nosotros tenemos que aprender a compartir como discípulos de Cristo y por eso que a veces la gente se queja de que no hay unidad en el cuerpo de Cristo, pero las mismas personas son las que no ponen de su parte para ejecutar esa unidad. Me explico, es decir, en este caso cuando yo hablaba con ellos y les decía, mira, sentámonos a leer la Biblia y aprender o solo simple y sencillamente leer, y la gente no se apuntaba para eso siendo creyentes, entonces ellos mismos no estaban propagando para la unidad. Imagínense que nos juntemos 5 creyentes a leer o a compartir entre todos, eso va a expandirse, eso va a generar una manifestación de unidad. Y la gente quiere estar en unidad y que descienda el Espíritu Santo, pero ellos no ponen de su parte para esa unidad. Y solo quieren hacer unidad con su congregación, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos poner de nuestra parte también, y aunque lo menciono ahorita, este punto de hablar, pero también a veces puede pasar con personas que, inclusive hay personas que tal vez nosotros pensamos que no quieren conocer de Cristo Jesús y están muy dispuestas a aprender. Yo recuerdo muy bien, y esto creo que lo mencionamos, que me topé con una persona en la universidad que le estaba calificando un proyecto y comenzamos a hablar y en lo que comenzamos a hablar él me decía, mira, los cristianos piensan que solo para ellos es la salvación, que solo para ellos es el evangelio, pero eh, ellos no lo quieren compartir a nosotros, dijo esta persona que no era creyente. Entonces a mí me dejó en qué pensar porque dije, bueno, hay personas que quieren, pero ellos no pueden entrar porque no hay nadie que les suministre el evangelio, que les explique. Y tal vez si uno les dijera a ellos, mira, te quieres venir conmigo a leer la palabra
o qué sé yo, algún otro tipo de invitación, no necesariamente ir a un grupo los jueves, de verdad, sino que mira, o sentarnos a hablar o qué dudas tenés del Evangelio, claramente con aquellas personas que pueden tener esa recepción. Entonces uno ya puede hablar o compartir de la palabra y no necesariamente solo, mira, tengo una célula el jueves, ¿verdad? Sino que también uno puede, más aún cuando uno se comparte el Evangelio dentro de la misma universidad, se puede ir creciendo, enseñando, educando o algún otro tipo de manifestaciones que inclusive pasaban dentro de la universidad. O en mi caso, cuando yo estaba en la universidad, pues había un grupo de personas a las cuales yo les, de alguna manera, tal vez, no sé si aconsejar o enseñar algún tipo de palabra, y algunos sí se quedaban con eso, algunos tal vez no, pero se estaba discipulando o predicando, enseñando, y algunos pues sí tomaban razón, por así decirlo, en ciertos aspectos, y cambiaban alguna eh, mala manera de eso, o algunos motivados, por ejemplo, con el hecho del bautismo en agua, que había personas dentro de la iglesia, perdón, en la universidad, que no conocían o tal vez no pensaban relacionado al bautismo en agua. Y a veces lo primero que le preguntaba era, mira, ¿ya te bautizaste en agua? Y me decían, no. Y yo les comenzaba a hablar relacionado al bautismo en agua, o por así decirlo, discipular relacionado al bautismo en agua. Y prácticamente ellos, bueno, tal vez no lo hicieron en su momento, creo que uno o dos, tal vez sí lo hicieron después de que les hablé acerca del bautismo en agua, pero hubieron unas personas que creo que ya después de 5 años, que inclusive yo llamé a uno de ellos para ver cómo estaba y me dijo, mira, me bauticé. Yo, qué bien. Eso le hablé yo hace 5 años del bautismo y él se bautizó y me dijo, mira, mientras me bautizaba, me recordaba de tus palabras cuando me hablabas acerca del bautismo. Entonces, la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Y en ese momento yo no estaba como ni de pastor, ni de predicador, o una cosa así en términos, como le llaman algunos, de oficialidad o ministro ordenado, si lo queremos decir de esa manera, sino que estaba uno cumpliendo la función de discipular la palabra o de enseñar la palabra, según Dios nos envió a darlo. En este caso, Dios me envió a un pueblo estudiantil, por así llamarlo, y hablaba lo que debería hablar en su momento y con algunas otras personas pues no se podía porque así pasa, ¿verdad? Y por último, recuerdo también que en ese momento en la universidad, no recuerdo si era diario o era cada semana, pero también había un grupo de personas que tal vez no eran, estaba de todo, había una persona que era católica, había otra persona creo que sus papás eran creyentes, pero no, él no se metía mucho al evangelio, pero sí conocía algo de Dios, y había otro grupo, otra persona, no recuerdo. Al final, pues yo les hablaba de que nos juntáramos a leer la Biblia, a buscar, y una persona dijo, mira, hagámoslo en mi casa. Luego de la universidad íbamos y prácticamente leíamos la Biblia. A veces ellos preguntaban qué significaba lo que estaban leyendo, a veces yo me paraba y hablaba relacionado a algo así como estamos haciendo acá, solo que más de preguntas o de relacionado a ellos. Y así se fue dando. No necesariamente el grupo creció, a veces habían tres, cuatro, a veces habían dos, o a veces solo uno, pero había una necesidad que ellos querían aprender, a pesar de que tal vez tenían alguna otra denominación, como una persona que era de la religión católica, pero estaba abierto a leer la palabra y estaba abierto a aprender de Dios. Y claramente nos juntábamos en la casa sin importar que fuera católico o evangélico, sino que la idea era leer la palabra y aprender de la palabra del Señor Jesús. Y aquellas personas que tal vez eran creyentes, o creyentes en el sentido que iban a una iglesia, o que ya sabían aparentemente la palabra, o que tal vez desde niños hacían, con ellos era mucho más difícil a veces juntarse a leer la Biblia. Y inclusive a veces me tocaba que estarlos em, convenciendo, por así decirlo, de hacerlo. Estar convenciéndoles de, no, vamos a leer la Biblia, hombre". Y una persona así como, estoy muy cansado, y se iba con su grupo de personas a jugar fútbol o a jugar videojuegos en la computadora, o inclusive solo a charlar de ellos, de puras boberías o cosas vanas o tonterías, es decir, todo lo que no está en Cristo es vanidad, ¿va? Y juntarse con uno para leer la Biblia o para hablar algo de Cristo, no. Y no es necesariamente que uno fuera conflictivo, sino en el hecho de que no se hacía. Y pues ahí prácticamente en la universidad fue como una lucha, por así decirlo, que personas nos juntáramos para leer, pero con algunos sí se logró, con algunos otros no.
y también eso es con algunas personas se puede dar fruto, por así decirlo, en el camino. Entonces a lo que quiero dar a entender con esto es, Dios nos ha dado, otorgado a personas, no necesariamente eso por ser pastores, apóstoles, profetas, etcétera, sino que somos discípulos y como discípulos tenemos que predicar y enseñar. Claramente luego eso se puede Dios manifestar o brindarnos una manifestación de pastorado o alguna otra línea, pero siempre se va a manifestar lo que hablamos acá, eh, porque vamos a apoyar al pueblo, por ejemplo, de Guatemala, o ejecutar o apoyar en ciertas áreas. Entonces, vamos a orar para finalizar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor y fidelidad. Gracias porque eres bueno, fiel y verdadero. Ayúdanos, por favor, a recordarnos que nos has puesto en algún lugar, ya sea en una universidad, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia o en un departamento como Guatemala, una ciudad como Amatitlán o la ciudad capital, o que nos estés llamando o estamos nosotros en algún otro lugar y que nos has puesto para obrar en ese pueblo, para que ellos puedan, nosotros al predicarles y suministrarles el Evangelio, podamos de alguna manera presentarlos como una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Así que hoy pedimos, amado Padre, que nos ayudes para poder ejecutar esta función de liturgos en el sentido de ministro, según lo que vimos en el griego, no solo como diaconía, no solo como doulos, esclavo por amor o aquel que apoya o ayuda a las mesas, sino que también aquel que ministra o suministra a un pueblo sobre el Evangelio de Dios, para que nosotros podamos serte gratos y que nuestra ofrenda hacia ti sea agradable y cuando tú nos veas nos digas buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré entre el gozo de tu Señor. Entonces te damos las gracias, amado Padre. Por favor, ayúdanos, provéenos de la palabra, de tu Espíritu Santo, para poder asimismo moldear o formar a alguien conforme a la imagen de Jesús. A ti la gloria, honra, honor por ella, alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ok, vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti para que puedas tú guiarnos a la verdad, tu Espíritu Santo, tráelo a nuestras vidas, ayúdanos a arrepentirnos, guíanos, Señor Jesús, para reconocer a Jesús como Señor y lo reconocemos como Señor y Salvador, declarando que tú lo resucitaste de entre los muertos y que ahora tenemos vida nueva en ti. Guíanos a cumplir la verdad, la palabra de verdad, y ayúdanos para que nuestra familia sea restaurada, nuestra casa, nuestra nación, en Cristo Jesús. Y ayúdanos a perseverar en la verdad para poder ser salvos. A ti sea la gloria, honra, honor por ella, alabanza, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén.